tal, camaradas? ¿Cómo están? No pude ir a ver Napoleón el sábado. Creo que se dieron cuenta para los que pues ven los videos. Larga historia. Es que me enfermé el mismo día que iba a ir a ver la película. De hecho fue muy triste porque nunca había faltado a una ida al cine, sobre todo cuando ya tengo el boleto, pero pues me enfermé, no pude ir, todo el fin de semana estuve medio muerto, así que pues no pude ir a ver Napoleón. Yo creo que ya esta semana voy a verla, aunque dicen que no está tan chida, por lo que ya me estoy desencantando un poco de si ir a verla al cine o no. Pero bueno, eso será tema hasta el sábado. Por el momento estamos en la biblioteca, así que vayamos con el tema del video del día de hoy, que fue la razón por la cual están viendo este video, que es hablar de las novelas, o mejor dicho, de los ensayos disfrazados de novela. Un tema que yo prometí sacar el día de hoy, así que hablemos de esta situación, por lo que cortemos con la gógara y comencemos. Ok, primero que nada, antes de pasar al tema que nos atañe, es decir, de hablar de el ejemplo para que entiendan cómo se ve este pedo, hay que aclarar que si nos vemos muy técnicos, todas las novelas tienen un poco de ensayo. Y es que, como aprendimos en el video anterior, en su definición un ensayo es alguna forma escrita en la cual un autor presenta una opinión y busca convencer a los lectores de dicha opinión. Y por más imparcial o por más tibio que se considere un autor o autora, todos le meten de sus opiniones, de sus perspectivas y de su idealización del mundo a sus novelas. No hay novela ahí afuera, ni una sola, que no tenga algo del autor, de su opinión y de su perspectiva y un intento de convencer a otros de esa perspectiva. Por lo que, desde un punto de vista ultra técnico, ultra cerrado y ultra microscópico, sí, técnicamente todas las novelas son ensayos. Por lo que en este video no nos vamos a concentrar en ese tema, sino que nos vamos a concentrar en estos factores que hacen que un ensayo esté disfrazado de novela, es decir, que sea una novela que pierde propiedades novelísticas y se queda más con propiedades ensayísticas, empezando con su trama no es lo importante de la historia, o mejor dicho, del libro. Es decir, cuando el universo y la opinión que está rescatando es más importante que la trama misma. Por ejemplo, en Game of Thrones todos sabemos que es una crítica al final feliz del Señor de los Anillos, pero su trama y su historia son más interesantes que esa, entre comillas, crítica, por lo que se aleja del ensayo. En cambio, hay otras novelas cuya trama no es tan fuerte o no es tan interesante como la crítica social que hace o como la opinión del autor que hace sobre la novela. Sobre me refiero a el autor y su novela haciendo la crítica, no que la novela sea sobre la crítica, no. Entonces la trama es más débil y por eso también el segundo factor es los personajes no importan, importa la crítica social, importa el ensayo. ¿Alguna vez has leído una novela que te ha parecido tan interesante, tan inmersiva, tan profunda, tan reflexiva, pero no te acuerdas qué chingados pasaba o cómo se llamaban los personajes o si te importó o no lo que les pasaba al final? Pues si te pasó, probablemente leíste un ensayo disfrazado de novela, porque en una novela lo que importa son los personajes, lo que importa es su historia, cómo te cuentan esa historia, qué sienten con esa historia. Y si tú estás leyendo un libro, novela, mejor dicho, y los personajes es lo último que te importa, y lo que te importa es más la crítica, los mensajes que el autor disfraza en sus escritos, en lugar de esos personajes, no estás leyendo una novela, carnal, estás leyendo un ensayo disfrazado de novela. Y el último factor, pero no menos importante, el cómo la recuerda el mundo. Es muy importante porque si bien yo como autor puedo decir, escribí esta novela pensando en esto y en esto y en esto, una vez que el lector la recibe, ellos están en su libre y total derecho de darle el significado que ellos quieran. De hecho, es una muy buena forma de definir significado y significante, pero hablaremos de eso después. El punto es, si el mundo recuerda más este libro y esta historia, no como la historia, sino como un mensaje, inclusive una predicción de un futuro o de fenómenos sociales actuales, no estabas leyendo una novela, estabas leyendo un ensayo disfrazado de novela. Si bien en el mundo existen muchos ejemplos de esta situación, el que mejor se acopla a esto y lo puedo dejar y explicar perfectamente en este video es 1984 de George Orwell. Aunque en general la literatura de Orwell es más ensayos disfrazados de novela que otra cosa, pero con 1984 alcanzamos el pináculo de este ejemplo, porque esta novela de aquí, amada por muchos,
el libro sagrado de tu profesor de filosofía y letras, traumado con que algún día el gobierno nos va a conquistar a todos. Este libro de aquí, esto, gente, es un ensayo disfrazado de novela. Porque yo les puedo asegurar que del 90% de las personas que hablan de este libro, perdón, que del 100% de personas que hablan de este libro, el 90% no se acuerdan ni del nombre del personaje principal, ni de qué le pasa al final, ni de qué le pasa en la trama, pero se acuerdan de toda la crítica social, el gobierno, la represión, el Big Brother, todo ese tema del que trata 1984, todo el mundo lo recuerda, lo analiza, lo piensa, la crítica que George Orwell hizo al poderío de la gran potencia y del gran gobierno y de este sometimiento de las masas y el idiotizamiento de la gente, todo eso el mundo lo recuerda, lo analiza, lo piensa, lo plasma en tesis y en argumentos, pero nadie se acuerda del personaje ni de lo que le pasa en la historia. ¿Por qué? Porque la historia y el personaje nos terminaron valiendo soberanamente madre a todos, porque esto es un ensayo disfrazado de novela. Ahora, ¿estoy diciendo que eso hace que automáticamente 1984 sea malo? No, no, para nada. De hecho, 1984 es esos libros que muy mamador puede sonar, pero sí son imperdibles y sí tienes que leer por lo menos alguna vez en tu vida. No leerlo en la secundaria, sep, no mames, pero sí leerlo por lo menos cuando quieras tener y tengas un criterio un poquito más chingón. No voy a decir en qué año ni a qué edad, sino es un libro que sí se debe de leer. Es una historia muy importante que, para haber sido escrita en los 50, sí, fue en los 50. Fue en los 50, sobre un futuro que ya que ya pasó hace casi 40 años y que siga, pues, siendo muy real, es que algo nos quiere decir. Y George Orwell algo supo y algo vio y algo entendió. Entonces, sí es un libro imperdible, pero no es como tal una novela. Es un ensayo disfrazado de novela, porque este libro busca evocarte y hacerte tener una opinión. Ahora, el por qué también cuenta como novela y su disfraz está tan bueno es que la opinión es muy variada. Algunos dirán, es un libro en contra de la represión gubernamental. Otros dirán, no, es un libro que te hace darte cuenta de que no importa cuánto te esfuerces, al final el gobierno siempre te va a controlar. O no, es un libro que te hace decir, hay que rebelarnos aunque vaya a tener un final triste. Entonces, si bien las opiniones son variadas, hay unos factores que no cambian, y es el tema de la represión, el tema del gobierno y el tema de la resistencia de la persona como individuo dentro de una sociedad amasada. He ahí los factores que hacen de 1984 un hermoso ensayo, una chingonería de ensayo, pero como novela puede que sí quede mucho a deber. Porque en la definición ultra técnica, pues una novela debería ser que tus personajes, o mejor dicho, que los personajes sean interesantes y memorables. Y de nuevo, de 1984 dudo que haya muchas personas que les importe qué pasa al final con los personajes, o a lo largo de la trama les importe qué chingados le vive el personaje, y se concentraron más en lo complementario. Y de nuevo, eso no está mal, pero habla mucho de cómo este libro es un ensayo disfrazado de novela. Y les recuerdo, ya para cerrar con el video, como este ejemplo de 1984, hay muchos. Por ejemplo, Un Mundo Feliz de Aldous Huxley podría ser un ensayo disfrazado de novela, aunque la parte novelística de Un Mundo Feliz personalmente es muy interesante, muy completa, por lo que yo no lo consideraría como tal un ensayo disfrazado de novela, sino que más bien una novela con ensayotidismo, si ustedes quieren verlo de esa manera. Otro ejemplo que también es novelístico, pero por ejemplo a mí la historia no me gusta y me quedo más con la parte crítica, es Don Quijote de la Mancha. He leído Don Quijote de la Mancha en mi vida 2 veces. Le he entendido, puedo hablar, puedo dialogar, puedo discutir de él de forma intelectual, de forma de chiste, de la manera que ustedes quieran. La pinche historia de Don Quijote de la Mancha no me gusta. O sea, la parte de la historia de viejito loco junta a viejito tonto para viajar y cometer estupideces y incomodar a la gente para luego volverse más loco, enfermarse, se le olvidar la locura y morirse, me caga. Parece la historia más idiota del mundo, pero todo lo que complementa, el uso del lenguaje, el uso de los recursos narrativos, estructura de novela, crítica social, todo eso me parece brillante del Quijote de la Mancha. Pero como tal no es un ensayo, porque la parte novelística obviamente es lo trascendental en el Quijote de la Mancha, pero podemos encontrar esos toques ensayísticos dentro de esa novela, pero el mejor ejemplo, como dije al principio, pues sí, es 1984. Así que ahí lo tienen, camaradas. Ese fue el video del día de hoy, hablando sobre este tema de los ensayos disfrazados de novelas, y como no son algo malo, no son un problema, pero puede que si tú eres fanático de las novelas y te topas un día con uno de estos, te termines desencantando, porque pues los ensayos disfrazados de novelas se enfocan más en esa opinión y crítica social del autor que en los personajes y la trama.
Cosa que yo creo la mayoría de las personas que leemos novelas es lo que estamos buscando en esa novela, ¿no? Personajes y trama. Entonces, no es algo malo, pero puede que si quieres empezar en el mundo de la literatura con las novelas y agarras un ensayo disfrazado de novela, puede que eso te ponga ciertas trabas. Y de hecho he visto personas que le dan malas reseñas a 1984 porque sí, como novela puede llegar a quedar a deber, pero como ensayo es una obra maestra. Por lo que yo no agrego nada más en el video del día de hoy, banda. Así que con esta me despido, esperando que se cuiden mucho y que la fuerza los acompañe. Adiós.